Comenzar. Padre, te damos gracias porque tú en tu misericordia nos permites nuevamente, Señor, un fin de semana más para congregarnos, una oportunidad más para reunirnos, el privilegio de estar reunidos en tu nombre, Señor, en este culto de adoración. Queremos pedirte que este tiempo sea una exaltación a ti, una glorificación a tu Hijo, y especialmente que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros de convencernos de la palabra, de sembrar y hacer que tu palabra sea firme en nosotros. Damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, retomamos nuestro estudio en el libro de Primera de Pedro. Si recuerdan, el estudio anterior que hicimos en Primera de Pedro capítulo 3 eran los primeros 6 versículos de ese capítulo y estudiábamos un poco de la labor de una esposa para con su esposo según lo que Dios le demanda. Pero hoy vamos a ver un poco sobre la labor del esposo, ¿verdad? Hoy cambian los papeles y vamos a hablar un poco sobre lo que le toca que hacer a los esposos. Solo que antes de ver el texto quisiera contarles una historia que escuché hace algún tiempo. Si recuerdan el relato bíblico, dice la palabra de Dios que Dios creó al hombre primero, ¿verdad? Y lo puso en el huerto del Edén y le puso a labrar el huerto y a cuidarlo, a ponerle nombre a los animales, y les puso varias tareas. Y el hombre las hacía, y en ese tiempo todavía no existía la mujer. Entonces, cuenta la historia que escuché, que un día vinieron unos ángeles de parte del Señor a hablar con Adán. Y se acercaron a Adán y le dijeron, bueno, nuestro Señor, nuestro Dios ha decidido que te va a hacer una ayuda idónea. Y Adán le dijo, ¿y cómo es eso? ¿Qué es eso de una ayuda idónea? Pues vamos a hacer, nuestro Dios quiere hacer una ella. O sea, Adán era él y quería hacerle una ella, una persona especial para él. Entonces Adán le pregunta a los ángeles y le dice, ¿y qué va a hacer ella? Y le dice, bueno, para eso venimos, para hacer una negociación, y lo que Dios quiere ofrecerte es una persona, dice, una ella, que cuando tú salgas a trabajar, ella se va a haber levantado muy temprano, con mucho amor, va a preparar el desayuno, te va a servir el desayuno en la mesa, te va a tener lista tu ropa y te va a despedir para que vayas a labrar el huerto. Va a preparar tu merienda, vas a tener listo tu almuerzo, y cuando regreses ella va a estar esperándote en la puerta de la casa, bien perfumada, bien arreglada, con una sonrisa, te va a invitar a pasar, te va a quitar los zapatos, te va a traer tus pantuflas, va a preparar el mueble, va a preparar la sala, te va a llevar, te vas a sentar, ella te va a llevar el periódico, te va a hacer un masaje, mientras estés leyendo el periódico, ella va a ir con mucho amor a preparar la cena y te va a llamar cuando todo esté listo, ¿verdad? Posteriormente, después de que hayas cenado y tú regreses a tu cómodo mueble, ella va a llegar, se va a postrar a tus pies y te va a decir que ella está ahí para él, para que hagas con ella lo que tú quieras. Y dijo Adán, bueno, pero ¿y cuánto me va a costar eso? Y le dicen los ángeles, bueno, eso lo que te va a costar es el ojo derecho y tu brazo derecho. Y Abraham dijo, ¿y qué me daría por una costilla? Le dice, y ahí vino Eva. Saben, Dios creó el matrimonio para que sea perfecto. Dios hizo para Adán lo que él realmente necesitaba, ¿verdad? No lo que él deseaba, sino lo que él necesitara. Esa historia es como el sueño de los hombres, ¿verdad? De qué quisieran ellos como esposa, a quién quisieran ellos como esposa. Pero Dios creó para Adán una ayuda idónea, y a esa mujer se le llamó Eva. Hoy vamos a ver nuestro estudio en Primera de Pedro capítulo 3, y solo vamos a ver un versículo 7 de este libro. Entonces, si ya están en el libro, vamos a leer el versículo 7 que dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente,
dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hace algunas semanas hablábamos sobre la labor de la mujer, y anteriormente de hablar sobre la labor de la mujer, habíamos estado hablando de la labor de un empleado, de la labor de un ciudadano, comenzando de una idea que Dios había introducido en esta palabra en el versículo 9 del capítulo 2, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y saben, después de decirle a estas personas: ustedes son el pueblo de Dios, un pueblo adquirido, pero con una finalidad, ¿verdad? Ustedes, Dios los ha adquirido y los ha hecho tan especiales porque Dios los ha dejado en la tierra para que vayan y anuncien lo maravilloso que es Cristo Jesús. Y ese es el deber de toda persona que es parte de ese pueblo de Dios. Luego empieza a señalar las formas en que una persona puede cumplir con su labor, y señala en los versículos, en el capítulo 2 siempre, el versículo 13 por ejemplo dice: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Y una de las formas en que toda persona que es parte de ese reino, de ese pueblo de Dios, puede anunciar las virtudes de Cristo es sometiéndose a las autoridades, ¿verdad? No importa que las autoridades sean buenas o sean malas, el deber es mostrar que somos el pueblo de Dios y que por obediencia a Cristo nosotros vamos a someternos a nuestras autoridades. Luego pasa a hablar de los que están en la condición de empleados. En el versículo 18 dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Entonces, primero comienza hablando de una forma general, hablándonos a todos, nuestro deber es someternos a las autoridades. Luego habla a aquellas personas que están en condición de subordinados, y les dice que la forma en que van a testificar de Cristo, especialmente para con sus jefes, es sujetándose a ellos y respetándolos, no importando si son buenos o si son malos. Y en el capítulo 3, comenzando el capítulo 3, dice: asimismo vosotras mujeres. O sea, está diciendo asimismo a las mujeres, les da el mandato de sujetarse a sus esposos de la misma manera que un ciudadano se debe sujetar a sus autoridades, y de la misma manera que un empleado se debe sujetar a su jefe. Las mujeres, la idea es que la mujer lo tiene que hacer de la misma manera. ¿Por qué? Porque quiere honrar a Dios, y aparte de eso hay un propósito para la mujer, que puede ganar a su esposo, en caso que no sea creyente, puede ganar a su esposo para Cristo si se somete de esa manera y muestra una conducta casta y respetuosa, dice la Biblia. Eso lo hablamos ya la semana pasada, no lo vamos a repasar ahorita. Pero les menciono todo esto porque el versículo 7, cuando habla a los maridos, cuando habla a los esposos, dice: vosotros maridos igualmente. ¿Igualmente a qué? ¿Cuál es el mandato para nosotros los esposos? Es el mismo mandato que se le da a los ciudadanos, es el mismo mandato que se le da a los subordinados, es el mismo mandato que tienen las esposas. De la misma manera nuestra vida debe tener un propósito como esposos: anunciar las maravillas de Cristo. El propósito nuestro al ser convertidos en pueblo de Dios es anunciar las maravillas de Cristo en las diferentes condiciones que Dios nos tiene, ¿verdad? Ya sea como ciudadanos, como empleados, a las mujeres como esposas, a los hombres como esposos. Pero en nuestra condición de esposos, el versículo 7 señala cuál es la forma en que el hombre va a cumplir delante de Dios su labor para que pueda testificar con libertad de las maravillas de Cristo. Y saben, para los esposos, la forma en que nosotros vamos a poder hablar con autoridad de lo que Cristo es y de lo que Cristo ha hecho, primeramente es dando un testimonio de cómo es el trato que nosotros tenemos para con nuestras esposas. Y si esto no es así, ni siquiera nuestras oraciones sirven. Si se fijan en la última parte del versículo 7, dice: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que si nosotros queremos servir al Señor y no tratamos a nuestras esposas de la manera que Dios nos manda, ni siquiera orar sirve para nada. Por eso es importante que nosotros los esposos
nos comprometamos a hacer aquello que Dios específicamente quiere que nosotros hagamos. Así que la tarea de esta mañana para nosotros es aprender cómo Dios quiere que seamos nosotros como esposos. ¿Qué es lo que Dios anhela de nosotros? ¿Cómo es que Dios va a estar complacido con nosotros siendo esposos? Así que para los que están aquí, los hombres, para los casados, para los que están próximos a casarse o para los que se van a casar algún día, o para los que quieren enseñarle algún día a un amigo, a un familiar o a alguien cómo debe ser su labor como esposo, pues preste mucha atención. Y yo sé que las esposas van a estar muy contentas hoy de que sus esposos escuchen. Y si no escuchan, pues ahí les vamos a mandar el link por internet para que logren escuchar. Dice para los hombres, igualmente dice, vivid con ellas sabiamente. Lo primero que Dios nos pide a los hombres es que nosotros aprendamos a vivir de una manera sabia con nuestras esposas. Y esta palabra que se traduce para nosotros como sabia es una palabra que en griego es gnosis, o sea, conocimiento. Que hay una secta religiosa que se llaman los gnósticos, que viene de esa idea de personas que presumen saber la verdad de las cosas. Pero lo que Dios quiere para nosotros los hombres es que vivamos de una manera sabia, es decir, que aprendamos a conocer cómo son nuestras esposas, que dediquemos mucho tiempo a conocerlas, a entenderlas, a comprenderlas y a amarlas tal y como son, ¿verdad? Yo creo que para todos nosotros está claro que para los hombres, entre los hombres y las mujeres, hay una cantidad de diferencias que están dadas por naturaleza, que Dios estableció que fueran así. Hay estudios científicos que revelan que el funcionamiento del cerebro del hombre y de la mujer es muy diferente, ¿verdad? Por ejemplo, hay estudios científicos que señalan que si ustedes han leído algo, han tenido la oportunidad de estudiar o conocer un poco de lo que es el cerebro humano, o han visto imágenes, puedan ver que el cerebro humano está dividido como en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y por una serie de operaciones ahí, el cerebro se relaciona el hemisferio derecho con el izquierdo, ¿verdad? Pero hay una situación que Dios diseñó de una forma diferente. La capa o la membrana que une los dos hemisferios es mucho más abundante en el cerebro de las mujeres que en el cerebro de los hombres. Los científicos han demostrado que básicamente los hombres solo usan la mitad de su cerebro, ¿verdad? Yo creo que las mujeres ya lo sospechaban, de que los hombres solo usamos medio cerebro. Pero las mujeres usan las dos partes de su cerebro. Entonces, esto en sí hace que la forma de pensar, de razonar, de ver la vida, sea muy diferente entre los hombres y entre las mujeres también. Entonces, por ejemplo, los estudios han demostrado que los hombres, en su forma de pensar, son lógicos y muy analíticos, y que las mujeres son más detallistas y emocionales. Los hombres, por decir así, somos como calculadoras, ¿verdad? Sacamos datos de todo y queremos ir directo al grano, y las mujeres quieren ir procesando la información y viendo los detalles. Nosotros somos muy diferentes. Las mujeres quieren, cuando planifican algo, cuando van a desarrollar una tarea, ellas se enfocan en cuáles son los detalles que son necesarios para llegar a cumplir con la tarea. Los hombres simplemente sabemos que tenemos que cumplir la tarea y vamos de una forma lineal. Hay algunos estudios psicológicos que han hecho con respecto a la forma de pensar del hombre y la mujer, y señalan muchas diferencias, y diferencias que nosotros como hombres debemos conocer para poder vivir con nuestras esposas de una manera muy sabia. Por ejemplo, hay estudios que demuestran, y yo creo que todos los hombres o la mayoría de los que estamos aquí podríamos afirmarlo, que el pensamiento del hombre, que cuando nosotros los hombres actuamos, los estudios dicen que los hombres pensamos como que estuviéramos en cajitas, como que nuestro cerebro o nuestra forma de pensar está en cajas, ¿verdad? Por decir así, si estamos en el trabajo, en la caja del trabajo, nuestro cerebro está pensando en el trabajo. Si estamos en la caja de los deportes, nuestro cerebro está
en los deportes. Si estamos en la caja de la familia, entonces nuestro cerebro está en la familia. Es como que dijéramos que los hombres somos como enfocados, ¿verdad? Podemos tener un tema a la vez y somos muy analíticos y muy profundos, pero solo podemos manejar un tema a la vez. Y en los estudios de las mujeres se ha comprobado que las mujeres pueden estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Una mujer está cocinando, está chineando al niño, está hablando por teléfono, está haciendo la lista de compras, yo no sé cómo, pero todas las cosas las está haciendo al mismo momento. Está pensando en el trabajo, está pensando en los niños, está pensando en su servicio en la iglesia, está haciendo un montón de cosas a la vez. Y los hombres estamos en una cosa a la vez, ¿verdad? Entonces hay una diferencia muy grande. De repente, cuando hay discusiones, las mujeres quisieran que los hombres pensaran como ellas, y los hombres quisiéramos que las mujeres pensáramos como nosotros. Por ejemplo, los hombres, cuando estamos hablando de un tema, cuando hay una situación familiar, los hombres tomamos un tema y queremos hablar específicamente de ese tema, pero cuando las mujeres empiezan a hablar, comienzan a hablar por ese tema, después se pasan al otro, después dan la vuelta, hacen un círculo y de alguna manera terminan hablando del mismo tema, y nosotros nos quedamos en el primero. Entonces, si nosotros logramos entender las diferencias en nuestra forma de pensar, en cómo Dios ha hecho que nuestro cerebro actúe, entonces nosotros vamos a poder, como hombres, vivir con nuestras mujeres sabiamente. Bueno, quiero compartir algo que de repente las mujeres no saben con respecto a nosotros los hombres. Según esos estudios, está el hombre en sus cajitas, ¿verdad? Su cerebro procesando la información según el tema que le corresponde. Entonces, la cajita del deporte, la cajita de la familia, la cajita del trabajo, cajita del entretenimiento. Entonces su cerebro está ahí. Pero algo que las mujeres no entienden es que el hombre tiene una cajita donde no está en nada, que en inglés le dicen nothing, la cajita nothing. O sea, un hombre literalmente puede estar haciendo nada. Una mujer muchas veces le pregunta al hombre y le dice: ¿y qué estás haciendo? Nada. Y la mujer no puede entender cómo el hombre no puede estar haciendo nada. Y es que en el funcionamiento en que Dios puso con respecto al hombre y la mujer somos muy diferentes. Un hombre puede llega a la casa, agarra el control del tele y está pasando y pasando y pasando, y llega el esposo y le pregunta: ¿y qué estás viendo? Y va a decir: nada. Y literalmente no está viendo nada, ¿verdad? Lo único que está haciendo es haciendo ejercicio con el dedo. Entonces las mujeres de repente se desesperan con nosotros porque por ratos o en algunas ocasiones entramos a esa cajita y estamos haciendo nada. Estamos en el sofá, estamos en una silla, estamos en algún lugar, estamos con el teléfono, pero en realidad no estamos haciendo nada. Y las mujeres no son así. Las mujeres siempre están haciendo algo, su mente siempre está ocupada en algo. Ellas no pueden desligarse, ya sea están haciendo una tarea en su casa, con su familia, están haciendo la comida, aseo, están trabajando, pero su mente siempre está ocupada. Y aunque no tengan una tarea que hacer, su mente inmediatamente cae sobre los hijos, sobre la casa, sobre las tareas que tienen pendientes. Entonces su mente siempre va a estar ocupada. Y los hombres somos diferentes. Hay otras diferencias que es necesario que los hombres podamos comprenderlas para poder vivir con nuestras esposas de una manera sabia. Por ejemplo, se ha demostrado de una forma científica que las mujeres, por la asociación que hay en su cerebro, tienen una mayor capacidad de comunicación verbal que los hombres. Es decir, a las mujeres les gusta hablar más que a los hombres, ¿verdad? Yo creo que eso no necesita ni siquiera estudios científicos. Esa es la mera práctica de la vida nos enseña que a las mujeres les gusta hablar mucho. Y estas personas ponían un ejemplo. Por ejemplo, si se reúnen un grupo de varones y van a ver un partido, los hombres están viendo el partido, ¿verdad? Si por cualquier razón están comiendo algún churro o algo y alguien tiene que levantarse para ir a traer más churro, más fresco, es como un rayo, se levanta, sale corriendo, agarra el churro y regresa y pregunta qué pasó en esos 30 segundos que se despegó del tele. En cambio, las mujeres, si se reúnen y van a ver una película o cualquier cosa o algo de deportes, en caso les gusten, lo menos que están haciendo es viendo la tele. Ellas están reunidas, pero ellos están platicando.
Y si tienen que ir a traer un fresco, un churro a la cocina, se levanta una y otras tres van atrás de ella, ¿verdad? Entonces, y las dos que se quedaron, cuando regresa este grupo y encuentra a las dos que se quedaron, ellas no están viendo la tele, ellas están platicando. Entonces hay una diferencia muy grande entre lo que son los hombres y las mujeres. Un estudio que hicieron señala que el hombre tiene una capacidad de utilizar hasta 25,000 palabras en un día. O sea, ya si llega a 25,000 palabras el hombre está pero al tope, ¿verdad? Que ya cuando llega a la casa o está en la casa ya no le sale ni una palabra porque llegó al tope. Y las mujeres tienen una capacidad mucho más grande. Las mujeres pueden hablar hasta 30,000 palabras y tranquilas, ¿verdad? El problema se da cuando, por ejemplo, el hombre sale y tiene un día donde tuvo muchas reuniones y tuvo que estar hablando mucho, y de repente la esposa tuvo un día de que tuvo que hacer tareas donde no tenía que relacionarse o hablar mucho con alguien, y llega el hombre, se reúnen en la casa y resulta que el hombre ya gastó sus 25,000 palabras y la mujer solo lleva 5,000. Entonces le toca al hombre escuchar las otras 25,000 palabras que tiene que acumuladas, ¿verdad? Y el hombre ya está al borde, ya no quiere escuchar nada más ni quiere hablar nada más. Pero para los hombres se nos manda que nosotros vivamos de una manera sabia. Tenemos que entender cómo son nuestras esposas, qué cosas le gustan, qué cosas no le gustan. Cuando los hombres hablamos, nuestra forma de comunicación es muy directa. Nosotros queremos transmitir ideas de una forma directa. Transmitimos ideas, pensamientos, y somos más concretos, más directos en nuestra forma de conversar. Cuando logramos conversar, ¿verdad? Cuando nos sacan las palabras. Las mujeres son emocionales y sus pláticas no solo transmiten ideas. Cuando ellas se relacionan, cuando ellas platican, cuando ellas hablan, también transmiten emociones. Son más emocionales que los hombres. Entonces pareciera que hubiera un conflicto, ¿verdad? Porque el hombre quiere ser como muy directo, pero la mujer quiere expresar sus sentimientos, quiere hablar de qué es lo que siente, de cómo se siente, de qué es lo que ha pasado. Y bueno, a mí especialmente a veces han habido días que vengo y por las actividades de la iglesia tal vez tengo una reunión, una consejería, un discipulado, y prácticamente todo el día he estado hablando. Y de repente llego a la casa y Tela me pregunta, ¿cómo te fue? Y yo le digo, bien. Y el resumen de todo el día es decirle bien. ¿Y qué hicieron? Nos reunimos y ella tiene que estar ahí como con una cuchara. ¿Y quién llegó? Ah, estuvo tal persona. ¿Y de qué hablaron? Tal cosa. Entonces como los hombres somos como muy directos, ¿verdad? No somos detallistas como las mujeres. Cuando las mujeres hablan, si uno le pregunta qué hiciste en el día, pues va a escuchar esas 30,000 palabras que estaban ahí acumuladas. Entonces le va a contar dónde fue, qué hicieron, quiénes estuvieron, cómo andaban, de qué hablaron, que todo, ¿verdad? La mujer va a hablar todo, cómo se sintieron y todo eso. Si nosotros como hombres aprendemos cómo somos cada uno, cómo es nuestra esposa, vamos a lograr cumplir el mandato de Dios que dice que nosotros debemos vivir de una manera sabia. Los hombres en la parte afectiva lo que anhelamos es admiración. Deseamos que nuestras esposas nos admiren. Las mujeres desean que sus esposos las enamoren, desean romanticismo, quieren escuchar palabras bonitas, quieren sentir esa parte afectiva que las une a sus esposos. Y los hombres somos diferentes. Eso es lo que quiere decir esposos, es que nosotros tenemos que esforzarnos mucho para complacer a nuestras esposas. Tenemos que lograr entender muy bien ese lenguaje que hablan nuestras esposas, ¿verdad? Que es como un código. El lenguaje de las mujeres es como un misterio, ¿verdad? A veces yo le pregunto a Tela, ¿está todo bien? Y ella me dice sí, pero a veces ese sí quiere decir no, porque hay algo, ella quiere que yo descifre que hay algo que está mal. Y los hombres, si para nosotros, si decimos sí, es sí, y si decimos no, es no. No es tan oculto lo que nosotros estamos transmitiendo. Pero a veces la mujer, si uno le pregunta, ¿estás enojada? La mujer dice no, pero uno tiene que entender que ese no quiere decir sí.
Entonces es un misterio, ¿verdad? Las mujeres son un misterio y los hombres somos llamados a vivir con nuestras esposas de una manera sabia. Nosotros tenemos que conocer cómo es nuestra esposa, entenderla, pasar tiempo con ella, hablar, no ser tan fríos. Tenemos que ser más emocionales también para poder transmitirle a nuestras esposas lo que ellas necesitan, lo que ellas desean. Eso es vivir sabiamente con la mujer, poder entender cuáles son las diferencias. Hace algún tiempo, escuchando a un predicador, decía que él un día iba conduciendo, iba atrás de una camioneta y la camioneta tenía una calcomanía y le llamó la atención el mensaje que tenía la calcomanía. Entonces trató de acercarse lo suficiente para poder leer bien la calcomanía. Y dice que la calcomanía decía: entre más sé de las mujeres, más amo mi camioneta. Entonces, el conocer a las mujeres, el entender que son un misterio tan grande, para nosotros los hombres es un reto. Si nosotros realmente queremos cumplir la labor de Dios y hacer nuestro trabajo delante de Dios, tenemos que esforzarnos mucho en entender cómo es nuestra esposa, qué cosas le gustan, qué cosas no le gustan, qué le gustaría hacer, qué no le gustaría hacer. Y es un reto para nosotros los hombres. El siguiente punto en el versículo 7 dice, primero dice vivir con ellas sabiamente, luego dice dando honor a la mujer como a vaso más frágil. La idea de dar honor para nosotros los hombres, para que lo entendamos, cuando Dios nos dice que le demos honor a la mujer, lo que nos está diciendo es que pongamos a nuestra esposa en un pedestal, que nosotros lo que transmitamos de nuestra esposa es que ella está en una posición muy importante en nuestras vidas. Es decir, para nosotros los hombres lo que Dios quiere es que primeramente en el trono de nuestra vida esté Dios, y después de Dios está nuestra esposa, y que nuestra esposa tenga un lugar inamovible en nuestras vidas. Esa palabra que se traduce como dar honor es la idea de que es algo muy valioso. De hecho, en el versículo 7, capítulo 2, versículo 7 de 1 Pedro dice: para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Cuando habla de que Cristo para nosotros es precioso, esa palabra precioso es la misma palabra que tradujeron en este versículo como dar honor. La idea es que nosotros, para los hombres, nuestra esposa debe ser algo precioso, algo que tiene un valor incalculable, algo que es incomparable en nuestra vida y que no es negociable absolutamente con nada. Que nosotros realmente valoramos a nuestras esposas, que les mostramos nuestro amor, haciéndoles saber cuán importantes son ellas para nosotros. O sea que no hay discusión, ¿verdad? Si nosotros los hombres como esposos tenemos que decidir entre hacer una cosa y otra, si nuestra esposa realmente tiene un lugar de honor en nuestra vida, no vamos a discutir qué es lo que debemos hacer. De repente para los hombres, pues a los que les gusta el deporte o alguna actividad especial, tal vez algún amigo nos invita, por ejemplo, vamos a jugar pelota, pero tal vez nuestra esposa nos dice: yo quisiera que te quedaras conmigo. Entonces, si nuestra esposa tiene un lugar de honor, entonces cualquier otra invitación queda fuera del lugar de nuestra vida, ¿verdad? Queda totalmente descartada, porque mi esposa tiene prioridad en mi vida. Mi esposa es lo primero. Después de Dios está mi esposa. Un error que en lo que nosotros los hombres no debemos caer es que sean nuestros hijos o nuestros padres o cualquier otra persona que ocupe ese lugar que está después de Dios en nuestras vidas. La mayor atención que se requiere para nosotros los hombres es a nuestras esposas, no es a nuestras madres, no es a nuestros hijos, es a nuestra esposa. Eso es lo que Dios demanda de nosotros, que nosotros le demos honor a la mujer, dice, como a un vaso más frágil. La idea es que nosotros, como dicen, tenemos que tener a nuestras esposas como quien dice, como entre almohadas, como protegiéndolas, como cuidándolas, como cuidando que en nuestra vida no vaya a haber algo que dañe ese vaso frágil, que lo quiebre, lo cual sería muy difícil reparar un daño en nuestras esposas
es muy difícil repararlo una vez que ya está hecho. Entonces se nos manda a nosotros los hombres que seamos muy cuidadosos en el trato con nuestras esposas. Los hombres que por naturaleza somos más rudos que las mujeres, lo que Dios nos dice es: cuide esa rudeza, trátela con cuidado, trate a su esposa de una manera muy, pero muy cuidadosa. Evite hablarle de una manera áspera, evite ser grosero con ella, evite maltratarla de cualquier forma, ya sea verbal o ya sea física. Trate a su esposa como un vaso muy frágil, como un vaso que se podría quebrar con cualquier maltrato que se le haga. Ese es un aspecto que está en las manos de nosotros, ¿verdad? Tratar a nuestras esposas como Dios espera que nosotros las tratemos, de una manera muy amorosa, muy respetuosa, muy cuidadosa de no dañar sus sentimientos, su integridad física, su valor. Ese es el deber de nosotros como hombres para con nuestras esposas. Y si recordamos que nuestras esposas son un vaso frágil, tenemos que entender algo, que nuestras esposas, que debemos procurar que ni nosotros mismos rompamos ese vaso, y además Dios nos pone como protectores de nuestras esposas. Yo les diría que en lo personal, yo en cierta forma soy muy paciente en cuanto al trato que tiene alguien conmigo. Si a mí me ofenden, pues yo soy paciente y trato de tolerar mucho. Si alguien habla mal de mí, si alguien dice algo, yo soy paciente y no soy muy reactivo a que una persona me ofenda. Pero si alguien ofende a Tesla, en ese caso yo sí voy a ser reactivo, en ese caso yo sí voy a ser enérgico, porque Dios me ha puesto para cuidarla a ella. Y si por cuidar a Tesla toca que llegar a la fuerza, a hacer uso de fuerza, pues me va a tocar que hacerlo, porque para mí no puedo permitir que ese vaso frágil venga alguien a tocar y quiebre ese vaso frágil que Dios me ha dado, que dañe a ese vaso precioso que Dios me ha dado. Mi primera labor como esposo es cuidarla a ella, cuidar de que no la dañe yo y cuidar que otra persona no la vaya a dañar también. Y si otra persona pretende dañarla, pues tengo que estar listo para responder. Ahí sí voy a estar listo para responder. Si la ofensa es para mí, yo soy paciente, pero si la ofensa es para mi esposa, en ese caso sí, no voy a actuar de la misma manera, porque es muy importante y no quiero en ninguna manera que mi esposa sea ofendida, ni sea ese vaso que Dios me ha dado para que cuidar sea quebrado de alguna manera. Tenemos la labor, esposos, de cuidar a nuestras esposas, protegerlas de cualquier peligro externo y cuidarla de nosotros mismos, de que no seamos nosotros mismos las que las vamos a dañar a nuestras esposas. Somos los responsables delante de Dios de cuidarlas. Dice la palabra, dice que la cuidemos como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. En el trato con nuestras esposas tenemos que recordar algo muy importante. Nuestras esposas también valen el precio que se pagó por nosotros, la sangre de Cristo. Si yo trato mal a mi esposa, si yo no la trato de una manera digna, estoy tratando mal a una hija de Dios, a una persona por la cual Dios ha pagado, una persona por la cual Dios ha derramado su sangre. Por tanto, yo tengo que tratar a mi esposa como una hija de Dios. Y de hecho, si mi esposa cree en Cristo verdaderamente, es una hija de Dios. Y si por alguna razón yo estoy casado y mi esposa, si yo soy creyente y mi esposa no es creyente, al igual que la mujer puede ganar a su esposo para Cristo, también el esposo puede ganar a su esposa para Cristo. Uno de los ancianos de la iglesia en Tegucigalpa, él cuenta que su esposa no era creyente y ella llegó a ser creyente por el trato especial que él como esposo le daba a ella, porque ella no lograba entender cómo un hombre, aun cuando había oposición en cuanto a las cuestiones religiosas, él la podía tratar tan bien. Y eso hizo que esta mujer decidiera entregar su vida a Cristo. Nuestras esposas creyentes son coherederas de la gracia de la vida, son hijas de Dios y por tanto son herederas de nuestro Padre.
Ahora, ¿qué pasa si nosotros no cumplimos con esa labor? ¿Qué pasa si no hacemos todo esto? Dice la parte final del versículo, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si nosotros no estamos tratando bien a nuestras esposas, si no las tratamos como a vaso más frágil, si no le damos honor, si no las ponemos en un pedestal, si no vivimos con ella de una manera sabia, tratando de entenderla, comprenderla, amarla, darle a ella lo que necesita, entonces nosotros, por mucho que querramos servir a Dios, por mucho que oremos, ya sea que nos arrodillemos o hagamos cualquier forma de oración, si nosotros no tratamos a nuestras esposas de la manera que ellas se merecen, porque Dios nos pide que sea así, saben, nuestras oraciones tienen estorbo, es decir, nuestras oraciones no van a pasar más allá de donde logra llegar nuestra voz. Si tiene una voz muy potente, pues alcanzará algunos 20 o 30 metros en el aire, pero allí va a llegar. Mientras no ame a su esposa, mientras no la trate de una manera digna de una hija de Dios, mientras no le dé el lugar más importante de su vida, nada de lo que usted haga para Dios sirve. Todo para Dios, todo lo que haga para Dios es nada si no le da a su esposa el lugar que ella se merece. Así que hemos hablado ya de la labor del hombre y de la mujer. Dios anhela que nosotros los creyentes tengamos matrimonios exitosos, matrimonios que se disfruten, no matrimonios en los que se sufra. Obviamente nuestro pecado nos ha llevado a hacer ciertas cosas que han destruido nuestro matrimonio y por eso nosotros sufrimos en el matrimonio. Pero si ambas personas se comprometen delante de Dios a hacer lo que Dios les pide, ese matrimonio va a ser de éxito y ese matrimonio lo van a disfrutar. No sé si ustedes han visto este puente que nosotros tenemos aquí en Choluteca, el famoso puente Choluteca o puente Carías. Es un puente que se llama del tipo de puentes colgantes, no es un puente rígido. Es un puente que tiene movimiento. Si ustedes han logrado caminar por el puente, cuando pasan carros, cuando hay viento y ustedes van caminando por el puente, pueden sentir que el puente se mueve, ¿verdad? Pero ese puente ha soportado el Mitch, ha soportado cualquier cantidad de cosas. Fue construido en los años 40 y el puente ahí sigue, totalmente funcional como al principio. ¿Por qué esos puentes son tan duraderos? ¿Por qué son tan estables? Hay dos razones importantes. Una es que esos puentes tienen cimientos, muy buenos cimientos, ¿verdad? Están anclados en la roca y tienen puntos de anclaje sumamente firmes. Su cimiento es sólido. Y la otra cosa es que son flexibles. Cuando hay movimiento, pues el puente absorbe el movimiento de una manera armónica y ese movimiento no hace que el puente se quiebre. Si nosotros queremos edificar matrimonios exitosos, nuestro matrimonio debe tener esas dos cualidades. Debemos tener un cimiento sólido y debe haber flexibilidad. El hombre y la mujer no tienen que ser rígidos y tienen que estar bien cimentados en un fundamento firme, en un fundamento sólido. El único fundamento que es capaz de resistir al matrimonio es Cristo Jesús. Si su matrimonio no está cimentado en Cristo, es un matrimonio débil, no tiene un buen cimiento. Y si su matrimonio no está cimentado en Cristo, lo más probable es que su matrimonio no tenga flexibilidad, sino que sea un matrimonio rígido, un matrimonio que ninguno de los dos quiere ceder. Los dos viven según su orgullo y el destino de ese matrimonio es destruirse. A menos que ustedes pongan su matrimonio en un fundamento firme que es Cristo y estén dispuestos a ceder su vida según el control de Dios, el control que Dios quiere hacer sobre sus vidas, su matrimonio está destinado a quebrarse. Dios quiere que su matrimonio sea eterno. Dios quiere que su matrimonio, desde el momento que inició, solo pueda ser separado por Dios
por medio de la muerte de uno de los dos o de los dos, si se los lleva al mismo tiempo. Pero Dios quiere matrimonios que duren hasta que la muerte los separe. Como decía Jesús, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Parte de esa responsabilidad del éxito del matrimonio está en los hombres, la mayor parte, porque somos los líderes, porque somos cabeza. Por tanto, tenemos que vivir con nuestras mujeres de una manera sabia, darle honor, recordar que son vasos frágiles y que son coherederas de la gracia de la vida, son hijas de Dios. Por eso las tenemos que tratar bien. Si no hacemos esto, nuestro matrimonio se va a destruir y nuestro servicio al Señor va a quedar totalmente inútil. Así que si queremos servir al Señor, amemos a nuestras esposas, tratémoslas bien, tratémoslas con cuidado. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted con su esposa o usted como esposo preparó un momento especial para su esposa. Es decir, si usted está casado y ya tiene hijos, ¿cuándo fue la última vez que hizo lo posible para que alguien cuidara a sus niños y se llevó a su esposa a una cita? Y tuvo un tiempo especial solo con ella, ¿verdad? Libre de los hijos y libre de cualquier presión. ¿Cuándo fue la última vez que le demostró a su esposa que ella tiene un lugar muy especial en su vida y que el anhelo más grande de su corazón es estar con ella? Si no lo ha hecho, hágalo. Yo sé que el tener hijos y el tener muchas ocupaciones hace muy difícil que dediquemos esos tiempos especiales para nuestras esposas, pero busquemos la oportunidad para hacerlo. Últimamente con Tesla, pues tener 4 hijos y que todos estén pequeños es sumamente difícil decir que vamos a tener tiempo para nosotros. Pero últimamente esperamos a que todas estén dormidas y nos tomamos una taza de café como a las 11 o las 12 de la noche y nos sentamos en la mesa y platicamos y pasamos un tiempo, y si no podemos salir lo hacemos en nuestra casa, pero siempre tenemos nuestra cita, siempre pasamos algún tiempo especial y convivimos y platicamos. Nos toca hacerlo en la madrugada porque las niñas y el niño están despiertos en el día, entonces tenemos que encontrar un tiempo especial. Y yo quisiera animar a los esposos, encuentren un tiempo especial para cuidar a sus esposas, para demostrarles que verdaderamente las aman, para demostrarles que son importantes para ustedes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es eterna, porque tu diseño es perfecto, Señor, y si nosotros cumplimos con nuestra parte, sabemos que tendremos matrimonios exitosos y que vamos a disfrutar mucho esas relaciones que tú nos has dado. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, Señor. Ayúdanos a nosotros, los esposos, a que vivamos con nuestras esposas de una manera sabia, de una manera inteligente, que las conozcamos, que sepamos qué les gusta, qué cosas no les gusta, y que decidamos, Señor, tratar bien a nuestras esposas, darles honor, ponerlas en un pedestal, que ellas se sientan realmente valoradas por nosotros y que entendamos que ellas necesitan ser protegidas. Ayúdanos, Señor, no permitas que seamos inútiles para ti, Señor, por no tratar bien a nuestras esposas. Queremos servirte, Señor, y sabemos que un requisito es tratar bien a nuestras esposas. Ayúdanos a cumplir con esa tarea, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.